Hola, hola, muy buenas noches a todos ustedes. Un nuevo programa de Proyecto Federal. ¿Por qué? Porque acá en Proyecto Federal tenemos el objetivo de buscar la unidad federal. ¿Y por qué digo unidad federal? Para poder concatenar todas las provincias, lo que está pasando del norte a sur, del este al oeste. Y en el programa del día de hoy, en el primer aspecto me voy a poner serio, después voy a tratar de alguna manera, aislarme de este tema para poder seguir mi trabajo con profesionalismo. Digo serio porque es un mes del fallecimiento de Eduardo Julio, quien fue secretario gremial de FATFA, de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, y este programa se lo vamos a dedicar a él, y en el último bloque del programa vamos a hacer una entrevista especial dedicada a Eduardo Julio. Hecha la introducción, ahora sí, vamos a comentar un poco qué fue lo que pasó en la semana. Una semana donde primero se marcó a nivel político diferencias en el Frente de Todos y diferencias en Juntos por el Cambio. Diferencias en el Frente de Todos porque se comenzó a visualizar el rol del jefe de gabinete, y me refiero a Juan Mansur, de alguna manera, según algunos medios de comunicación, como que entra en colisión con el rol del presidente Alberto Fernández. Primer tema que lo destacaron todos los medios y es nuestra misión comentarlo e informarlo acá. ¿Qué es lo que puede marcar o no de esta nueva jefatura de gabinete a cargo de Juan Mansur? No lo sabemos, pero sabemos que es un 2022 donde esto marca de alguna manera el horizonte. Por otro lado, lo tenemos dentro de Juntos por el Cambio al ministro de Economía, al ministro de Desarrollo Productivo, que yo diría que el ministro de Desarrollo Productivo está trabajando en lo estratégico de su propia cartera, con cada sector, con cada actividad en particular, ¿sí? Y al ministro de Economía, que también está trabajando en semanas decisivas. Esta semana es decisiva porque vence un pago al Fondo Monetario Internacional de aproximadamente 700 millones de dólares. Un Fondo Monetario Internacional que le exige al gobierno ajuste. Un gobierno nacional que a través de las palabras de Martín Guzmán dice, primero crezcamos y con el crecimiento vamos a poder cumplir las metas. No me pidas metas de ajuste primero, si no crecemos. Si crecemos y mantenemos el gasto, en términos relativos el gasto es menor. Por ahí pasa el escenario, pero parece que el núcleo duro del Fondo Monetario Internacional, sumado al viaje del actual ministro de Relaciones, y me refiero exteriores, y me refiero a Santiago Cafiero, estuvo con el referente de Estados Unidos para ver si de alguna manera podían destrabar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo destrabar? El acuerdo se lo va a dar, pero se lo da con pautas en las cuales le colocan muchas exigencias a la República Argentina. O sea, lo tenés como socio al Fondo Monetario Internacional cada 3 meses, donde te dice qué es lo que tenés que hacer. Te dice cuánto tenés que crecer y te pone condiciones en cuanto al ajuste que el gobierno actual tiene que realizar. Ajustes que el gobierno actual tiene que realizar de una deuda contraída en la gestión anterior. Yo te lo mostré en programas anteriores cuando Nicolás Dujovne termina diciendo que es una bendición lo que nos dejó este gobierno, una bendición porque nos dejó bajo nivel de endeudamiento. Hasta Nicolás Dujovne lo planteó, es ridículo tanto bajo nivel de endeudamiento donde hay bajo nivel de apalancamiento por parte de las empresas. Bueno, tomamos estas palabras de Nicolás Dujovne extemporáneas, porque digo, fueron apenas asumió el expresidente Mauricio Macri. Porque después, o al día de hoy, vemos una serie de interlocutores que tratan de hacer que no pasó nada. Que no pasó nada. O sea, esta deuda que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, hay muy bajo nivel de autocrítica por parte de la oposición. Está bien que la oposición tiene que de alguna manera, ¿cómo puedo decir?, disimular sus errores. Pero es tan evidente. Dicen, hay que negociar con el fondo y por otro lado no reconocen que ellos contrajeron la deuda y empiezan en distintos medios de comunicación a decir, no, porque esa deuda lo usamos para pagar la deuda anterior y demás. Por eso la respuesta a ese comentario que hacen ahora le hizo Nicolás Dujovne apenas tomó la cartera de Economía. Bueno,
En estas dos internas, la de Juntos por el Cambio y la del Frente de Todos, hay un escenario económico complejo. Complejo porque las proyecciones de inflación están en el 50%, ¿sí? Porque está todo atado a lo que se haga o no se haga con el Fondo Monetario Internacional. Algunos me preguntan, pero bueno, ¿vos qué pensás? ¿Hay que acordar o no hay que acordar? Yo te digo, acordar es malo y no acordar es malo. Mirá qué respuesta. Reitero, acordar es malo por las condiciones que fija al día de hoy el Fondo Monetario Internacional, que son de ajuste, que no permiten crecimiento, que se meten en tu economía de manera sistemática sin que el gobierno que fue elegido por el pueblo tenga independencia después de 2 años de pandemia para decir, bueno, quiero trazar esta política económica. No, está condicionada. Está condicionada por una deuda contraída por el gobierno anterior. Hasta el punto está condicionada que hasta un fondo buitre, BlackRock, de alguna manera quiere que haya acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el no acuerdo está haciendo bajar los acuerdos que hizo con privados Martín Guzmán. Vieron que se compran paquetes de la deuda contraída con la República Argentina, entonces esa hace que esté bajando el valor de esos activos de deuda de la República Argentina. Bueno, conclusión, internas en el Frente de Todos, internas en Juntos por el Cambio, el corte transversal, el Fondo Monetario Internacional, que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la gestión permanente y esta semana contrarreloj de Alberto Fernández. ¿Y por qué digo pagar o no pagar? Las dos situaciones son escenarios complejos. Porque el no pagar también genera la incertidumbre en los mercados, genera que las empresas no van a tener, argentinas, que coticen en el exterior no van a tener calificación, generan que también se frenan las inversiones, o sea, un clima de incertidumbre si no hay un acuerdo. Bien, veremos realmente una semana con cuenta regresiva. Habíamos hecho entrevistas a varios economistas, están buscando el gobierno cómo de alguna manera pueden ir segmentando los plazos de deuda. Un año que vencen 19.000 millones de dólares. ¿Cómo pueden segmentar este pequeño corte para que de alguna manera no se produzca la cesación de pagos o llamado default, como lo instalan en los medios de comunicación? Bueno, y por otro lado, al no tener una definición concreta con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que hace? Lo que genera es incertidumbre en los mercados. Vos podés no comprar dólar blue, pero la incertidumbre hace que el dólar blue suba. Y un sector de la economía, los que pueden, calculan precios a través de un componente financiero, se llama componente financiero implícito, tratando de proyectar la devaluación que va a haber y su correspondiente traslado a la inflación. Bueno, otro de los temas que estamos viendo es el tema de las tarifas. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un consumo energético, porque hubo 40 grados en la capital federal. Obviamente yo sé que los que nos siguen de Santiago del Estero, Gustavo, ¿qué novedad me decís? Si acá nosotros estamos acostumbrados a los 40, sí, estoy de acuerdo. Pero en toda la República Argentina hubo alto consumo de electricidad y se produjeron los cortes. Y estos cortes afectaron a las dos prestadoras más grandes, que son Edenor y Edesur. Pero sin embargo, Edesur tuvo más interrupciones en el servicio. Y cuando digo interrupciones en el servicio, entramos con otra disputa, el tema de las tarifas. Yo puedo decir que la tarifa de hoy es cara o barata. Vamos a decir un caso hipotético, que es barata. Digo hipotético para no entrar en la discusión. El que dice que es barata, el que dice que es justa, y el que dice cara, es cara. Pero sin embargo tenemos que saber que las inversiones de largo plazo, o sea, si hubo inversiones por las tarifas, se ven a los 6 u 8 años. ¿Qué quiere decir? 6 años me da la cuenta cuando te hicieron el tarifazo del 4.000%. Quiere decir que las inversiones de hace 6 años se tendrían que ver ahora y no se vieron ahora. Entonces, en estas internas políticas que se dan, donde parece que la política va por un lado y la realidad económica va por el otro y la política energética va por el otro, está marcando que, sí, ahora les doy mi opinión subjetiva, sí, las tarifas están muy por debajo de la inflación, lo cual va marcando que si tenemos que importar gas, obviamente algo está fallando. Por tal motivo, el tema de la estructura tarifaria es algo que debe rever el gobierno, pero cualquier actualización que haga de la decisión que tomó el año pasado, el impacto lo tiene dentro de 5 o 6 años.
la decisión que tome este año, el impacto en materia de inversiones, no en interrupción de servicios, lo va a tener en ese periodo. Y si nos retrotraemos a las empresas, el año anterior, el 2020, los balances conocidos son los del 2020, por ejemplo, dio pérdida en Edenor, pero sin embargo dio altas ganancias 4 años antes. Bueno, todo esto para no caer todos en el simplismo. Se cortaron la luz porque abarataron los costos del año pasado. No, eso no es. Se puede llegar a cortar la luz porque dio pérdida durante 2 años consecutivos dentro de 4 años. Lo que estamos viendo ahora son las tarifas que teníamos hace 4 años o hace 6 y qué inversión se realizó. Otro escenario complejo acá es el sector agropecuario que pasa de la sequía a la inundación, lo cual puede cambiar las variables macroeconómicas del país. Y por último, para cerrar, la pandemia que nos acompaña todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? La gente se fue de vacaciones, se recuperó la actividad turística, se recuperó la actividad económica y la gente vuelve contagiada. Hasta ahora los datos que tenemos, inclusive una estadística del día de hoy de Estados Unidos y demás, en cuanto a la letalidad de los no vacunados, obviamente ratifica las presunciones que uno tiene. El vacunado se contagia. Y el vacunado en una incidencia muy pero muy baja, también termina en terapia intensiva. Pero la incidencia se multiplica por 10.000 en el caso de la persona que está contagiada y termina con una situación de muerte. Bueno, señores, por tal motivo, cierro la idea, vacunate, date el refuerzo. Somos una población que tenemos un alto índice de vacunación, no obstante a ello, respetemos la distancia, tratemos de cuidarnos, más allá de que sea un tema que posiblemente sea endémico, pero lo que hacemos es cuidar a todos nuestros familiares, a todos nuestros seres queridos. Ahora sí, vamos un pequeño corte y comenzamos el programa al día. Bueno, señores, yo comencé el programa haciendo un análisis de lo que está pasando en la semana, mucha gente de vacaciones y de alguna manera desconectado de los medios de comunicación, un resumen de todo lo que pasa. Y en ese resumen dije Fondo Monetario Internacional. Arreglando es un tema delicado y no arreglando es otro tema delicado, primer tema. Por otra de las circunstancias que se dio a nivel político, las internas del Frente de Todos y las internas Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, a ver quién es más duro, quién se muestra más duro dentro de este escenario, donde está teniendo mucho vuelo, mucho protagonismo al radicalismo y muchas campañas publicitarias por parte del gobernador de la provincia de Jujuy. Pero para hablar de todo esto, ¿saben con quién estamos? Con Julián Libonati, director de la consultora 3.0. ¿Cómo te va, Julián? Buenas noches. Gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, comencemos. Fondo Monetario Internacional. Vamos a la percepción de la gente. Bueno, justamente nosotros la semana pasada cerramos una encuesta realizada a nivel nacional en donde le preguntamos a los argentinos cuáles son las percepciones en torno al acuerdo del FMI y al eventual no acuerdo del eventual desacuerdo. A ver, vamos a las percepciones. Bueno, el primer dato que tenemos para relevar es que hay una alta predisposición de los argentinos hacia el acuerdo con el Fondo Monetario. Para ponerlo en números, 8 de cada 10 argentinos está de acuerdo o lo que busca o lo que piensa es que es necesario para el país generar ese acuerdo. De esos 8 argentinos que están de acuerdo con el acuerdo, justamente, o por lo menos generar puentes. Sí, que dice, hay que arreglar con el fondo, no me lo banco más. Arreglar con el Fondo Monetario, esos 8 de cada 10 argentinos, 5 de cada 10 dicen, bueno, vamos a tener que negociar un poquito más con el fondo. Y hay 3 de esos 8 que lo que piensan es que tenemos que aceptar las condiciones que nos está manifestando el fondo. Entonces, o sea, el 30% dice paquete cerrado. El 30% de los argentinos, 3 de esos 80%, lo que está pensando es que, bueno, nosotros tenemos que aceptar incondicionalmente los formatos, las opiniones, las percepciones de lo que está diciendo el Fondo Monetario de cara a la negociación. Es como aceptar el paquete cerrado, un número igual, firme acá. No deja de ser bajo igual, ¿eh? No deja de ser bajo. ¿Sí? Sí, complementado con un 50% que está pidiendo algún tipo de negociación o por lo menos acordar bien, con el fondo. Y yo voy a esto, ¿te puedo interrumpir acá? Sí, sí. Disculpame, te interrumpo. Yo voy a esto. A ver, una cuestión es
Si yo, depende a quién entreviste, ustedes no lo pueden hacer así. Si yo entrevisto a un economista con una opinión económica, si yo entrevisto a un economista que contrajo la deuda con el fondo y dice, sí, flaco, arregla ahora, porque no te va a decir, la contraje yo. Pero, cuando dicen que hay que arreglar, ¿qué es lo que más ruido le hace? ¿La incertidumbre? Bueno, justamente esa es la explicación de por qué es tan alto el nivel de acuerdo hacia el acuerdo, hacia el tender puentes con el Fondo Monetario, porque volvió en el discurso de la sociedad el 2001. Nosotros le preguntamos a los argentinos qué puede pasar si Argentina no realiza este acuerdo con el Fondo Monetario. El 50% de los argentinos, 5 de cada 10 argentinos... Le quedó la foto. Nos está diciendo que es probable que si Argentina no acuerda con el FMI, algún tipo de crisis similar a la del 2001. Así que la representación de crisis, la idea de que si no acordamos con el FMI se viene una grande, es muy fuerte. Entonces, eso ayuda a explicar estos volúmenes de predisposición de los argentinos hacia el acuerdo, porque la idea o la escena que está detrás es algo grave, algo similar a la crisis del 2001. Esa es la representación de los argentinos. Hace unos años no sucedía eso. Hace unos años le preguntamos, bueno, ¿qué pasa si Argentina no acuerda con el fondo o no hace algún tipo de acuerdo con instituciones internacionales? Y no estaba la idea de alguna crisis grande. Hoy sí. Y por eso es necesario que el gobierno gestione este tipo de acuerdo, de crisis, no solamente en términos económicos, sino en términos comunicacionales, porque la representación o la percepción de la sociedad es que si no logramos un acuerdo, algún tipo de crisis grave se viene en esta ocasión. A ver, ya por un lado vimos la percepción de la gente que encuestaron, y por otro lado, bueno, el riesgo, la percepción y el riesgo que piensa que puede ocurrir la gente, lo cual es válido. Eso yo te lo traslado a los empresarios. El empresario tiene esa percepción y hace una remarcación de precios, uno por las dudas y otro por si acaso, ¿no? Y otros por tal vez. Entonces remarca 3, 4 veces con esas características, que sería la crisis del 2001, ¿no? Sumado al capital de trabajo. Bien, cerrado este capítulo, hay internas o vinculado con este capítulo. Hay internas en el Frente de Todos y hay internas en Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio se pusieron de acuerdo todos para negar la deuda, menos las grabaciones en conferencia de Nicolás Dujovne, donde dice que recibimos una bendición porque el gobierno anterior no se había endeudado. O sea, vamos al archivo, dice Dujovne, los muchachos nos dejaron sin deuda. Ahora dicen la deuda fue para pagar la deuda. O sea, en eso, Juntos por el Cambio, hay una voz común. No reconozcamos la macana que nos mandamos. ¿Sí? Lo cual te pregunto si el día de mañana esto nos lo compromete como futura gestión, ¿no? Lavarse las manos olímpicamente de esta responsabilidad asumida. Y en el Frente de Todos, otra interna. Estuvo sentado ahí donde vos estás, Claudio Lozano, que nos dijo ahí, sentado, no hay que pagar directamente. Esto lo dijo, la gente lo reproduce ahora. Lo dijo acá en este programa hace 2 meses, 3 meses. Viene diciéndolo, no hay que arreglar, defendiéndolo. Y otro sector que dice sí hay que arreglar dentro de tal parámetro, y otro sector dentro del oficialismo, no arreglemos porque ya no aguantamos más tanta presión. Quiero ver cómo lo estás viendo vos. Bueno, así como se da en la oferta política, en los dirigentes políticos, los mismos electorados están particularmente quebrados en cuanto a sus percepciones, especialmente el Frente de Todos. Cuando evaluamos, tanto en grupos focales como en encuestas, cuál es el chip, cuál es la cabeza de los votantes del Frente de Todos, encontramos esta diversidad que estás mencionando. Hay gente, o hay una fracción de ese electorado que nos dice no tenemos que acordar, no tenemos que hacer ningún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario o algún tipo de organización internacional, y hay otros que tienen algunas posturas más blandas. En Cambiemos o en Juntos por el Cambio, esa idea de diversidad es bastante menor, porque lo que está prevaleciendo... Eso es el principio del derecho penal. Un abogado penalista dice, nega todo, chao, salieron, nega todo. En Juntos por el Cambio, por lo menos en el electorado de Juntos por el Cambio, que es nosotros lo que evaluamos en grupos focales y en encuestas, la verdad que lo que está prevaleciendo es una tendencia claramente hacia la radicalización o hacia la dureza. Prevalecen, en el electorado estamos hablando, prevalecen las posturas duras, prevalecen la dureza en términos comunicacionales, prevalecen los argumentos duros, y en esa lógica la interna Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich está teniendo un ganador claro en el electorado de Juntos por el Cambio. A ver, señores, vamos a poner un poco de suspenso, ¿no? Hay un ganador claro
en Juntos por el Cambio en cuanto al lenguaje. Le voy a preguntar a Julián Libonati. A ver, que Horacio Rodríguez Larreta, cuando salía con Axel Kicillof y Alberto Fernández, ese tridente en medio de... los tres tenían alta imagen, la tenía Alberto, pero también la tenía Kicillof y también la tenía Horacio Rodríguez Larreta. Ahora que Horacio Rodríguez Larreta va a verlo al sur, ¿sí? A Villa Langostura, a Mauricio Macri. ¿No están yendo todos a sus orígenes? Yo ahí, Gustavo, te doy una novedad y que seguramente lo vas a ver o lo va a ver el público en las encuestas que van a estar apareciendo. Hay un nuevo dirigente que encabeza el ranking de imagen de liderazgos o dirigentes políticos, en totales, en términos de Juntos por el Cambio, frente a todos. El año pasado, cuando nos juntamos y hablábamos sobre el escenario sociopolítico, decíamos, hay un dirigente que encabeza el ranking de dirigentes, que es Horacio Rodríguez Larreta, es el dirigente con más imagen de todos los que medimos. Bueno, esa sentencia, ese enunciado, no pasa más, o por lo menos Horacio Rodríguez Larreta no es más el dirigente que encabeza ese... ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahí te pregunto. La que aparece, o por lo menos la que encabeza ese menú de dirigentes, es Patricia Bullrich. Esa es la novedad de estos últimos 2 meses. Tenemos un nuevo dirigente que encabeza el listado o el menú de imágenes. ¿Pero para la tribuna o para la gestión? No. Cuando arreglamos qué imagen tiene usted de este candidato y además cuando hacemos o lo ponemos a competir en todos los dirigentes de un escenario sociopolítico. Por ejemplo, nos podemos preguntar a quién votaría entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y en el electorado de Juntos no solo encabeza el ranking de imagen, sino que ahora Patricia Bullrich está encabezando algún tipo de preferencia electoral sobre algún tipo de oferta electoral como la de Horacio Rodríguez Larreta. Pero repregunto entonces. Tomo ese análisis, obviamente que es un análisis muy profesional que ustedes hacen, pero yo ya te segmento y digo, me estás hablando del PRO. ¿Por qué? Porque a partir de Facundo Manes empezó a aparecer, y con una posición bastante firme, Gerardo Morales, y vemos los afiches. O sea, que venga Gerardo Morales de Jujuy a la capital federal, empapelar la capital federal, es para decirle a los medios de comunicación, yo acá quiero desembarcar. Sí, pero Gerardo Morales o los dirigentes radicales que se mencionan tienen algunas tareas previas que realizar, A ver, que es la ¿cuáles son? instalación. Bien. No son candidatos instalados. Si uno habla en una mesa con un familiar, con un amigo, muchos de esos dirigentes no están en la palabra diaria. Ahora, Patricia Bullrich o en este caso Horacio Rodríguez Larreta, sí, entonces los dirigentes radicales que si bien tienen un posicionamiento interesante en cuanto a sus despliegues o a sus escenarios o a sus provincias, todavía a escala nacional les está faltando la instalación. ¿Qué significa esto? Que a todos los argentinos nos represente, nos active algo esa persona cuando pensamos en ese nombre. En este caso no está la opción, o por lo menos Gerardo Morales, creo que en la última encuesta teníamos un desconocimiento de 40 puntos. O sea, tiene que realizar primero un trabajo de instalación. Sí, un trabajo importante. Un trabajo importante. Pero no lo está realizando ahora, ¿no consideras que lo está realizando? Bueno. Para que los principales medios estén mencionando la posición de Gerardo Morales, cuando, a ver, lo que dijo, si la deuda la contrajimos nosotros, aunque sea como mínimo vayamos a escucharlo a Martín Guzmán, dijo eso como mínimo, lo salieron a matar. Pero, Patricia Bullrich lo salió a matar. Ahí, Gustavo, vos lo que tenés que estar pensando, por lo menos lo que tenemos que pensar o pensar para evaluar el escenario sociopolítico es qué es lo que está pensando, qué es lo que está demandando una determinada demanda electoral. ¿Qué es lo que está buscando en este caso la demanda electoral opositora? ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando un liderazgo político duro, un liderazgo político nítido. Esa es la oposición. Claro. ¿Y el oficialismo qué busca? No, el oficialismo todavía es una representación bastante más segmentada. Tenemos una porción del electorado del Frente de Todos que lo Cristina, que busca... la posición de Cristina. Cristina, que es un 30% del electorado general. ¿No bajó un el poquito? resto, ¿No bajó un poquito? Todavía se mantiene en 30%, ¿sí? Pero no hay un concepto claro en el Frente de Todos. La verdad... Falta síntesis. Falta síntesis, falta marco teórico, falta concepto, falta bajada de línea, por así decirlo, que era un término que se usaba unos años. Bajada de línea, perfecto, sí, pero hay síntesis. Estoy de acuerdo, ¿eh? Mirá lo que estoy diciendo, estoy jugando como periodista, estoy de acuerdo. Pero hay síntesis en la oposición o todo lo que tiremos en contra suma.
Total, a ver, Bueno, ese es para la oposición, todo lo que tenemos en contra suma. Lo del fondo, no, nosotros no contrajimos la deuda. Por favor, no pasen el video de Nicolás Dujovne porque quedamos incendiados, ¿no? O sea, no es que está faltando síntesis en los dos y la población en algún momento hace una entropía y dice, uy, ¿dónde voy a estar parado acá en Sí, 2 años? es posible que falte síntesis, que falte concepto, pero la oposición tiene un beneficio respecto del oficialismo, que es una orientación. ¿Cuál es? Está claramente definido qué es lo que buscan, o por lo menos reconocen como oferta electoral, qué es lo que busca su demanda. Y claramente sabe Patricia Bullrich, Javier Milei, o pongámosle el nombre que quiere, que su electorado lo que busca es radicalización. Quieren posturas extremas respecto del gobierno nacional. Entonces, sabiendo esa orientación, me parece que es bastante más sencillo. Su lenguaje político. Obvio. Bastante más sencillo. En el Frente de Todos a ver, no voy a tratar de redecodificar las palabras de Julián Libonati. Dice, sabe que le es más rentable la radicalización, significa, sale a matar, ¿qué te va a pagar? Diga lo que digas, te va a pagar. Exactamente. De hecho, esa es la lógica política. O sea, en ese, justo cuando se habla de este extremo que vos mencionás, ya la prolijidad, el nivel intelectual que tengas y demás, queda en segundo plano. Yo te doy un dato que, nada, reafirma, por lo menos sirve a interpretar esto que estábamos diciendo. ¿Sabés qué porcentaje de la sociedad no quiere, por así decirlo, ni ver al gobierno nacional? ¿Qué? Que busca una solución extrema respecto del gobierno nacional, que no busca algún tipo de diálogo, sino un recambio fuerte. Debe ser alto. Entre un 40 y un 45% de la sociedad argentina. Entonces, asumiendo ese contorno electoral, esa demanda electoral de que hay un 40 o 45% de la sociedad que quiere un cambio fuerte, un cambio extremo, que busca no diálogo respecto del gobierno nacional, teniendo ese contorno, por supuesto que la orientación de la oposición es claramente salir a pegar, y va a ser redituable en los términos de la oposición. ¿No es histórico eso? Vinculado, histórico me refiero el profundo sentimiento, en este caso antiperonista. Yo creo que por lo menos esa dinámica comenzó en el 2015. Acordate la lógica, ¿sí? La lógica Massa, Macri, que eran dos liderazgos opositores. Lo que prevaleció fue la postura más, por así decirlo, nítida, extrema, y el centrismo se terminó licuando. Yo creo que esa dinámica continúa hoy en el archipiélago antiperonista o no peronista, o antikirchnerista o no kirchnerista. En esa lógica creo que las próximas elecciones presidenciales van a mantener esa disputa. Va a haber algún tipo de competencia entre un liderazgo más blando, que probablemente sea Horacio Rodríguez Larreta, y algún liderazgo más duro, que probablemente sea Patricia Bullrich, y en esa dinámica el liderazgo más nítido se va a imponer. Por eso, justamente retomando lo que decías, ¿por qué Horacio Rodríguez Larreta va a visitar a Macri? Porque sí, justamente ahí se dio una marca de cancha. Se está dando cuenta de esta dinámica que está teniendo la competencia política, está intentando adelantarse. O el tema con un esquema bastante más orientado hacia la demanda pro, que es trabajo en las escuelas, o algún tipo de discursividad más fuerte en ese esquema. Bueno, va todo en ese sentido, tratar de tomar una demanda propia. Te pido un favor, no te vayas, voy al corte y retomamos, hacemos un cierre. Dale, ¿te parece? Dale, Gustavo. Señores, un pequeño corte. Bueno, señores, estamos en este segundo bloque acá de Proyecto Federal, que se emite para todo el país. Realmente una intensa charla, entrevista con Julián Libonati, director de 3.0, y yo le pedí, quédate, por favor, porque hacemos el cierre, porque esto es muy importante. Señores, lo que hablamos hoy acá con Julián es de alguna manera el escenario de lo que va a pasar durante este año. Entonces vamos a la fotografía o a la síntesis de la primera parte del reportaje. Mucha radicalización en la oposición. Mucha radicalización en la oposición como sesgo o orientación del archipiélago opositor en su demanda. ¿Qué es lo que está demandando? Bien. Y me parece que otro punto a tener en cuenta es que el acuerdo con el fondo, el acuerdo importa. Es un tema relevante de cara a la opinión pública. ¿Por qué esto lo reafirmo? Porque hace unos meses o hace unos años la idea de un acuerdo era o aparentaba ser irrelevante. No era un tema que garpaba en términos de opinión pública. Me parece que de cara a lo que viene es un aspecto relevante a tener en cuenta. Yo te voy a
Voy a hacer un comentario después vinculado con el tema de... Bueno, te lo hago ahora, ¿sí? Justo el acuerdo con el fondo. Me tocó una vez cuando Argentina se metió con el fondo. Y yo, un amigo de Portugal, que te diría que su estructura su visión política y su estructura económica de centro derecha, y me dijo que habla perfecto español y obviamente portugués y varios idiomas, me dijo, qué pena porque ustedes no saben lo que es estar con el fondo. Tuvimos que salir y obtuvimos la ayuda del Banco Europeo. O sea, cuando vos decís esto, de alguna manera la gente todavía, no sé si recuerda Chip o no, porque lo último que ocurrió es que se pagó. Y yo tengo a mí me quedó grabado de un portugués, así que nos dijo, qué duro que salir con ni hablar de Grecia, ¿no? El tema es estar con el fondo, ¿no? No sé si querés hacer un... Nada, hicimos una pregunta en ese sentido. Le preguntamos a los argentinos cuál es la opinión que tiene sobre el fondo. Le dimos dos frases. Una frase que es, el fondo es una institución que ayuda a los países y que le da créditos a tasa baja, que ese es el encuadre o el framing más usual. Exactamente, sí, te da una tasa baja. Claro, te presta tasa baja, te saca o te da una ayuda. Y el segundo framing, encuadre, es una institución que coarta la libertad de los países imponiéndole ajustes y perdiendo soberanía. ¿Qué te respondieron? En Argentina tenemos un 40% que opina que el Fondo Monetario es una institución que ayuda a los países prestándole a tasa baja y un 45% que opina que es una institución que coarta la libertad a partir de ajustes. El resto no sabe. Eso hace unos años no pasaba, por lo menos no teníamos esos contornos. El segundo encuadre, el segundo framing que estábamos hablando, tenía un... Entonces vino bien mi comentario entonces. Bueno, justamente. Vino bien, lo atamos a tu encuesta. Justamente. Perfecto, vino muy bien. ¿Y entonces dijiste el segundo encuadre? El segundo encuadre hace unos años tenía bastante más prevalencia en la sociedad. Había como un 70-80% de los argentinos que tenía esa representación del fondo. Julián, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, Gustavo. Señores, un pequeño corte que en instantes vamos a hablar de economía. Bueno, señores, en el primer bloque hablamos de la actualidad política a través de Julián Libonati, a través de las entrevistas que realiza la consultora 3.0, y esto marca las inquietudes que tiene toda la sociedad. Por un lado el oficialismo, por otro lado la oposición y lo que piensa la sociedad. Más allá del discurso radicalizado, como lo planteó Julián Libonati, más allá del interés que tiene la población con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los temores que tiene la población con el acuerdo con el mismo organismo, esto se lo vamos a plantear a quien nos acompaña ahora, el economista Leonardo Anzalone. ¿Cómo te va, Leonardo? Gustavo Idoyaga te habla, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto de vos. Bueno, a ver, primer tema, Leonardo. Fondo Monetario Internacional. La gente tiene miedo que sí y la gente tiene miedo que no. ¿Qué respuesta nos podés dar? Y me imagino que esto ocurre en el oficialismo principalmente. La oposición, como contrajo la deuda con el fondo, dice, bueno, arreglá. Total, el problema te lo dejamos nosotros. O lo niegan, pero mejor arreglá. Contanos un poco. Sí, me da la sensación, te lo voy a poner en estos términos, me parece que el peor escenario que se puede dar es el de un mal arreglo. Bien. ¿Qué sería un mal arreglo? Básicamente lo que está proponiendo el Fondo Monetario ahora, que Argentina vaya a un déficit fiscal cero en 2 años. ¿Por qué? Porque eso lo que quería es poner un freno de mano a una economía que creció el 10% o un poco más en el 2021. Sí. El gobierno lo que está proponiendo es sí ir a un sendero de déficit fiscal cero, pero más lentamente, que eso tarde un par más. Y en ese tiempo que la siga poniendo plata en aquellos sectores que sabemos que tienen un multiplicador muy grande, que generan empleo, que generan actividad, y que ese gasto que hace el Estado sirva como trampolín para una economía que, como te decía recién, viene generando crecimiento, viene generando empleo. Me parece que ese es el tema. Si vos cerrás un acuerdo por el solo hecho de cerrarlo, prometiéndole al Fondo Monetario que en 2 años vas a llevar a déficit fiscal cero, eso no va a ocurrir.
y vas a tener problemas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces me parece muy bien esto que hace el gobierno de mantenerse firmes en su posición. Bueno, la verdad que ahora está todo en el tablero del ajedrez de la política. A ver, tablero de ajedrez de la política. La pregunta que uno hace es, ¿qué pasa que al Banco Central le quedan pocas reservas? Y si esta semana, el día viernes, paga y no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Paga esos 700 millones de dólares y no hay acuerdo. ¿Qué pasa y si paga y hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Sí, a ver, vos tenés el viernes 700 y pico millones y el lunes 300 y pico. Digo, vas a estar más o menos en 1.100 millones. Sí. Y debes tener un poco más del doble de eso de reservas, lo cual pagar te va a generar algunos problemas. Me parece que si efectivamente se paga como creo que se va a hacer, eso muestra la voluntad del Estado Nacional de pagar y de seguir discutiendo todo el mes de febrero, que es donde hay que hacer un pago mucho más contundente. Entonces, yo creo que un buen acuerdo con el Fondo Monetario es el punto de partida, una condición necesaria, si se quiere, para que la economía transite un sendero de normalidad, ¿no? Es esto que te decía, seguir creciendo, seguir generando empleo. Un no acuerdo te genera problemas. De muy corto plazo vas a tener problemas en el tipo de cambio, el dólar. Eso va a generarte problemas inflacionarios, eso te genera problemas en la pobreza, hace que no puedas exportar. Vos sabés que Argentina en el 2021 consiguió niveles récords de exportaciones. Entonces, un no acuerdo te genera esos problemas, pero de última, ya sabes, digamos, si no le vas a pagar, esto es a ponerle el pecho a la situación, espalda con espalda y aguantarla. Por eso digo que el mal acuerdo con el Fondo Monetario es peor, porque vos vas a firmar, ya nadie sabe que no lo vas a cumplir, entonces vas a tener problemas ahora, vas a tener problemas en 3 meses, vas a tener problemas en 2 años. Es muy, digámoslo en latín, muy jodida la situación con el Fondo Monetario. Yo siempre digo esto, un muy buen acuerdo, sí, va a significar que todos los argentinos compartamos las mieles de nuestro esfuerzo con el Fondo Monetario. ¿Sí? Un mal acuerdo sería desastroso para nuestra economía. Bien. O sea que es una encrucijada lo que estás planteando, ¿no? Sí, más que encrucijada, a mí me parece que el gobierno nacional lo que tiene que hacer es firmar un acuerdo, el mejor acuerdo de los posibles. Si el Estado, a ver, pongámoslo en estos términos para que nos entienda quien lo está viendo en casa, Gustavo. Si Argentina quiere déficit cero en 5 años y el FMI los quiere en 2, bueno, busquemos un punto intermedio. Pero ir a la velocidad que propone el Fondo Monetario es pegárnosla de frente. Sí. Y eso se traduce, más allá de lo que nosotros podamos hablar acá muy cómodos hoy, eso se traduce en problemas para muchos argentinos. Por eso yo reivindico la posición que toma el presidente de la Nación de sentarse, negociar, que no haya sumisión con el Fondo Monetario, que no haya sumisión con Estados Unidos. Y bueno, tensar la cuerda para que se llegue al mejor acuerdo posible. Leo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Saludos. Bueno, estuvo con nosotros el economista, el licenciado Leonardo Salona. Realmente mucha claridad en un escenario confuso que, bueno, ustedes sabrán quién generó este escenario, ¿no? ¿Quién generó este escenario que la cuerda tan tensa con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que este año tenemos vencimientos por 19.000 millones de dólares? Y ahora sí, antes de ir al último bloque, donde vamos a recordarlo, Eduardo Julio, quiero hacer los agradecimientos y me refiero ahora a Sastrería Windsor. Fíjense, este saco, www.sastreriawindsor o @sastreriawindsor, lo tienen ahí abajo, que está ubicado en la calle Maipú 843. Una sastrería tradicional por su forma de trabajo, con un enfoque moderno dirigido a todo tipo de público.
Señores, un pequeño corte, quédate con nosotros y vamos al último bloque. Bueno, señores, en este último bloque del programa, como lo comenté en la apertura, se lo dedicamos especialmente a Eduardo Julio, que fue secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia por muchísimos años, creo que desde el año 2004. A su vez, secretario general del sindicato de Neuquén, realmente mucha militancia activa, y como les comenté en la apertura, dejó de estar con nosotros acá en la tierra hace un mes, pero siempre estará luchando por los derechos de los trabajadores. Tiene una historia con el MTA en la provincia de Neuquén realmente muy, pero muy rica. Y para revivir todos estos momentos y estas experiencias que nos dejó Eduardo Julio, estamos con el secretario tesorero del sindicato de Neuquén, y me refiero a Héctor Cuevas. Héctor, Gustavo Idoyaga te habla. Bueno, muy buenas noches. Y bueno, estamos en este mes en el cual recordamos a Eduardo Julio. Bueno, buenas noches, Gustavo. ¿Cómo le va? Sí, lo recordábamos hace 2 días atrás, el primer mes de su fallecimiento. La verdad que para nosotros fue algo muy impactante. No esperábamos tan pronto. Pero bueno, la enfermedad que él tuvo avanza a paso agigantado y se lo llevó pronto. Así que, bueno, siempre lo recordamos con mucho cariño y bueno, y todas las vivencias que estuvimos juntos, porque en mi caso fuimos los socios fundadores del sindicato en el año 85. 85. 5, sí. Él fue el primer mandato que tuvo en el gremio, él fue secretario tesorero. El primer secretario general fue Demetrio Gorda. Y tocó la casualidad en el momento de cuando nosotros estábamos en la fundación para llevar adelante la primera lista oficial del gremio. Estábamos en bandos separados. De que yo estaba con otro grupo y él tenía su grupo. Y vienen de Buenos Aires, no me acuerdo si fue el señor Garzón, compañero Garzón, compañero Campana, que era secretario gremial en ese entonces, a fiscalizar la elección, se hacía por asamblea. Y toca la casualidad que habíamos quedado para el día del domingo a las 10 de la mañana. Y nosotros creo que éramos 22 y ellos, la agrupación de Eduardo tenía 21. Y yo empecé a trabajar en la farmacia hace años. Justo trabajar uno de mis hermanos, que era 1 o 2 años menor que yo, en otra farmacia, y los dos militábamos en el gremio. Bien. Y estábamos juntos en la otra agrupación contraria a la de Eduardo, ¿no? Y el domingo, cuando habíamos establecido la fecha para llevar adelante la asamblea, nosotros nos dormimos, nos quedamos dormidos, y aparecimos, era a las 10, aparecimos a las 11. Cuando llegamos ya la asamblea se había llevado adelante, se había armado la lista y habíamos perdido por un voto, no habían ganado ellos. Así que ahí se eligió el primer secretario general, que era Demetrio Gorda, y Eduardo estaba como tesorero. Bueno, y se puso en marcha el sindicato. Al año más o menos a Demetrio Gorda le ofrecen ser el encargado de la farmacia, le ofrecen mucho más sueldo de lo que estaba ganando. Sí. Que él renuncia al gremio y queda Eduardo Julio como secretario general. Nombrado por los mismos compañeros de la comisión, porque no se podía hacer elección en ese momento. Y escúchame, Tito, bueno, para el público en general le comento, Héctor, bueno, muy conocido por Tito Cuevas. Tito, y una consulta, ¿vos cuándo comenzaste a trabajar con Eduardo Julio? Bueno, esa es más o menos la que te estaba contando. Él tuvo la grandeza de cuando el secretario general abandona el cargo y se hace cargo él de la asociación,
me va a buscar a la farmacia y me dice, mira, te necesito que vengas a trabajar conmigo, vos y todos los compañeros que están con vos, y bueno, y así nos fuimos integrando. Yo tuve 4 años trabajando nada más porque no tenía cargo, y saliendo de la farmacia y yendo al gremio a trabajar junto con él. Lo mismo que algunos compañeros que estaban conmigo. Y así que fue que esperamos la próxima elección y ahí sí yo entré en la comisión directiva. Y así empezamos a encaminar juntos el tema del gremialismo, ¿no? Bien. Contanos un poco, discúlpame, Tito, contanos un poco, Sí. Hubo una movilización muy importante del MTA en Neuquén, donde Eduardo Julio tuvo un rol protagónico, no sé si vos la recordás. Sí, porque fuimos juntos en esa etapa del MTA, donde él era el secretario general del MTA, donde había gremios importantes, ¿no? Como los camioneros, como los UTA, los colectiveros, Sutiaga, el gremio de agua gaseosa, sí. Petroleros privados. ¿Cómo? Sutiaga de aguas gaseosas. Sí. Y el petrolero privado también estaba dentro de MTA. Y había sido Eduardo para la conducción de ese movimiento, ¿no? Para decirte algo de lo que pasaba en ese momento, se registraban movilizaciones de 40.000 personas y nosotros movíamos 20.000, 25.000 personas y el gremio de farmacia era la cabeza de la movilización, así que era muy importante, donde el único orador era Eduardo Julio. Héctor, te comento algo. Estoy teniendo un poquito de problema con el audio. No sé si te estás moviendo o no, pero bueno, yo voy a repetirlo por si alguno se perdió. Había movilizaciones de hasta 40.000 personas. Quien encabezaba esas movilizaciones del MTA, donde estaban los sindicatos que ustedes lo conocen, que tienen un peso específico muy fuerte a nivel nacional, como el de camioneros, de aguas gaseosas, de petroleros. Bueno, estaba encabezado por el referente de farmacia y quien lo acompaña, que estamos entrevistando ahora, Héctor Cuevas. Bueno, entonces nos venís narrando esta lucha desde el MTA. Él, a partir de haber estado en el MTA, fue secretario gremial de la CGT en 80 más o menos. También una lucha muy intensa cuando el país estaba bastante complejo. Sí. Vivíamos todos los días con paros de maestros estatales. Yo me acuerdo en el año 88, nos llegaba una descarga a la mañana y a la noche teníamos totalmente diferente y con sueldos altísimos que no entendíamos qué pasaba, pero claro, era la inflación era libre, que había, cambiaba a otro el sueldo. Bien. Tito, recuerdo que esto se hacía con sacrificio, ¿no? Porque Eduardo, por ejemplo, cobraba el sueldo de Buenos Aires y a veces no le alcanzaba y trataba de hacer changa, de hacer el trabajo de pintura para poder subsistir él y su familia, porque no le alcanzaba realmente. Pero nunca se olvidaba del gremio, ¿no? Bueno, Tito, realmente emotivo lo que vos comentás. Quiero también transferirle a la gente y a todos los que siguen Proyecto Federal, Eduardo Julio, padre de 4 hijos, ¿no es cierto? Padre de 4 hijos. Bueno, obviamente vos comentás la historia como luchador gremial, como luchador sindical. Y te voy a pedir un favor, si te parece, Tito, vamos a compartir unas imágenes para cerrar el programa. No te vayas vos, te pido que no te vayas. Unas imágenes porque le hicimos una
hace un tiempito, ¿sí? Le hicimos una entrevista a Eduardo Julio para que lo tengan de alguna manera ese motivo. Y como nota de cierre quiero que lo escuchemos, una entrevista que le hice a Eduardo Julio y después retomamos con Tito Cuevas. Sí, estamos a muchos kilómetros, Bueno, pero muchas gracias. seguimos bregando por los derechos y las necesidades de los trabajadores con el compañero secretario general desde la provincia de Salta, y a mí me toca desde Neuquén, una punta a la otra del país. Gracias, Gustavo, gracias a la audiencia y bueno. Y acá lo estamos recordando a Eduardo Julio, que dejó de estar con nosotros acá en la tierra, ¿sí? Pero continuará desde el cielo con la lucha gremial y con la lucha sindical. Dejó de estar con nosotros hace aproximadamente un mes. Y ahora sí, Tito, te pido un saludo final y ya nos despedimos. Bueno, quiero ver la oportunidad que me da el secretario general, Sergio. Agradecer también al secretario de prensa, que tuvo la amabilidad de contar y invitarme al programa. Así que, y agradezco también que se hayan acordado a mi compañero y hayan hecho este homenaje tan lindo, ¿no? Bueno, muy agradecido. Me alegro muchísimo. Vos sabés que lo dejé para el final porque cuesta, ¿eh? Cuesta mucho esto. Yo, Sí, como estaba hablando fuera del aire y demás, después más adelante con más material lo vamos a hacer en piso, este homenaje y el recordatorio. Bueno, señores, ahora sí, ya estuvimos con Héctor Cuevas, que bueno, que va a tener elecciones ahora en febrero dentro del sindicato de farmacia allá de la provincia de Neuquén. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Proyecto Federal.